El tema del día de hoy es la morfología. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Tenemos la siguiente palabra, por ejemplo, la palabra flor. La palabra flor. Entendemos que esta palabra o de esta palabra se pueden derivar diferentes palabras o palabras que proceden de ella. Sin embargo, entendemos que flor es la unidad mínima. A ver, ¿qué otras palabras se pueden derivar de flor? Vamos a observar. Por ejemplo, yo puedo tener palabras como florero, florero. Luego también puedo tener palabras como floral. Otra palabra también como florería. Florería. Muy bien. Y así puedo formar un montón de palabras que deriven o que procedan de la palabra flor. Por ejemplo, aquí voy a hacer la respectiva señalización, que de la palabra flor provienen todas estas otras palabras más. Entonces, ¿qué puedo decir yo acerca de la morfología de esta palabra? La unidad mínima vendría a ser la raíz o también lexema. Ese es el nombre que contiene. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la unidad mínima de la palabra flor es hasta qué punto de la palabra o hasta dónde podría ser la unidad mínima. Vamos a identificarlo. Yo puedo decir que la unidad mínima de la palabra flor es flor. O sea, es la misma palabra flor. Ahora, ¿por qué? Porque a partir de aquí ya comienzan los derivados. Antes de flor, la unidad mínima es esa palabra, es decir, que no puedo acortarla más. Por ejemplo, aquí, ¿qué patrón se repite? ¿O hasta dónde se repite? Acá tengo flor, acá también tengo flor y aquí también tengo flor. ¿A partir de dónde es que cambia? De la R hacia el otro lado ya comienza a cambiar con terminaciones como ero, terminaciones como al, terminaciones como ería. Entonces aquí en este ejemplo tengo tres terminaciones diferentes, pero ¿quién se mantiene? Se mantiene completamente con todas sus letras la palabra flor, flor, flor. Pero yo entiendo que de aquí puedo derivar un poco más, puedo colocar florcita, florecilla e incluso palabras que tienen antes otras palabras y después contienen a la palabra central, a la raíz, como por ejemplo enflorecer, enflorece, todo ese tipo de palabras que llevan flor que yo entiendo que provienen de flor, porque de aquí armamos todo un conjunto más de palabras que contienen como unidad mínima a la palabra flor, ¿no? Entonces, de esa manera me doy cuenta que la unidad mínima, en este caso la raíz o lexema de la palabra flor, es flor. Para entender, vamos a colocar aquí otro ejemplo. Tengo la palabra fruta. La palabra fruta. Vamos a identificarla, vamos a saber cómo puedo yo trabajar con esta palabra que es distinta de la otra. A ver, ¿en qué coinciden? ¿En qué se diferencian? Vamos a averiguarlo. Tengo aquí fruta. ¿Qué voy a hacer yo con esta palabra? Voy a buscar palabras que deriven de ella. O sea, ¿qué otra palabra más puedo sacar a partir de fruta? A ver, tenemos aquí, por ejemplo, palabras como frutería, frutería. Tenemos palabras como frutero. Tendríamos palabras también podemos utilizar los diminutivos, frutita, frutilla. Vamos a colocar acá frutal, frutal. Muy bien. Recordemos que estas no son las únicas palabras que yo puedo utilizar. Hay un montón que se derivan de la palabra fruta. Ahora vamos a realizar el análisis que hicimos con la palabra anterior. Hace unos instantes analizamos la palabra flor. Ahora vamos a analizar la palabra fruta. Vamos a ver de dónde a dónde no cambia y de dónde a dónde ya comienza el cambio. Hasta dónde van a coincidir.
Para ello, yo tengo en primer lugar la palabra fruta, ¿cierto? Tengo ahí la palabra fruta. Ahora, yo he identificado otras palabras que provienen de cierta palabra, en este caso de fruta. He identificado frutería, frutero y frutal. Voy a ver hasta dónde, hasta qué letra se mantiene constantemente la misma organización de letras. A ver, en frutería, hasta dónde se mantiene que coincida con frutero, que coincida con frutal y que coincida con fruta. Se mantiene hasta fruit. Aquí también hasta fruit. Aquí también hasta fruit. Y en la palabra principal también hasta fruit. ¿No? Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué es lo que cambia? Si se mantiene hasta fruit, a partir de la T ya empieza a cambiar, porque aquí empieza a cambiar con A y acá abajo ya no se repite. Ya no es que digo frutatería, ni frutatero, ni frutetal. Ya no digo, ya no hablo de esa manera, sino que ya elimino esto de acá, porque yo entiendo que solamente es correcto hasta la T. Elimino esto de acá para colocarle otras palabras y se cambia el sentido de la palabra original. Entonces, como yo tengo acá fruta, a partir de la T mantengo la constancia hacia atrás y a partir de ella hacia adelante comienza el cambio. Entonces aquí estoy agregándole la A. Aquí estoy agregando ería. Aquí estoy agregando ero. Aquí estoy agregando al. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quién vendría a ser el raíz o lexema, perdón, quién vendría a ser la raíz o lexema, vendría a ser fruit. Porque hasta aquí se mantiene constante en todas las versiones que estoy usando. Fruit, fruit, en todos sus derivados. Fruit se mantiene constante. A partir de la T en adelante, ya va a haber un cambio de palabras, un cambio al momento de aumentar la palabra para que podamos identificar cuál es la raíz o el lexema y cuáles vendrían a ser las palabras que acompañan. Las palabras que vienen después se les dice morfemas. Entonces tenemos lexema como raíz y morfemas, todo lo demás que me va a indicar el significado. Por eso entendemos que hasta fruit es la raíz y esta A pertenece a un morfema el cual tiene un significado. Ería, ero, al, a, todo ello tiene significado. Y no solamente podría ser fruta, también está considerado frutas, frutita, frutilla, todo ello. Entonces, tanto los diminutivos como los aumentativos, todo ello también compone o también forma parte de los derivados de la palabra fruta. Pero recordemos que el lexema o raíz es fruit, porque hasta ahí se mantiene constante en todas sus derivaciones. A partir de él, todos los cambios que vengan ya se llaman morfemas. A ver, continuamos. Como ya he realizado el pequeño ejemplo, la pequeña explicación o introducción al tema, el cual ustedes han tenido que prestar atención, y lo estoy borrando porque vamos a probar qué tanto han logrado captar en estos pequeños minutos. Con los siguientes ejemplos, acá tengo otras palabras para que ustedes puedan darse cuenta de qué estamos hablando. Antes de ello, vamos a identificar también los morfemas. Hemos hablado de los lexemas, que viene a ser la raíz, la unidad mínima de la palabra, del cual ya no puedo acortar más esa palabra, esa es mi palabra base. Ahora vamos a hablar de los morfemas, que son los que acompañan a la raíz o lexema, como las palabras que vimos hace un instante, ¿no? Como a, como ería, como al, como ero, todo ese tipo de palabras que significarían en este caso con respecto al tema. A ver, tengo por ejemplo que los morfemas, muchos de ellos, en este caso, se componen por prefijos y también se componen de sufijos. Entonces tenemos prefijos y sufijos. Eso es de lo que están compuestos los morfemas. Voy a colocar acá el título para que puedan analizarlo mejor. Entonces tenemos entendido que los morfemas están compuestos por prefijos y sufijos. Ahora, por ejemplo, tenemos la palabra flor, las mismas palabras de hace un instante. La palabra flor.
Vamos a cambiarle de color. Con respecto a la palabra flor, si yo quisiera utilizar un prefijo aquí en este momento, necesitaría que, como dice pre, tiene que estar antes de la palabra, antes de la palabra. Entonces, si yo digo flor, ya no podría decir florero, florería, florcita, ya no podría decir eso, sino que tendría que colocar algo antes de flor, como por ejemplo la palabra enflorecer. Enflorecer. ¿Qué tengo entendido por esta palabra? Tenemos la palabra central que es flor y luego tenemos enflorecer o enflorece. Enflorece, ya lo dejamos ahí. Enflorece. A ver, tengo flor. El prefijo es lo que va antes de la palabra. Entonces voy a marcar acá flor. Esta es el lexema, ¿cierto? La raíz. Esto, flor. ¿Qué es lo que está antes de la palabra flor? Antes. Está en, ¿no? Está en. Entonces este en vendría a ser el prefijo. En viene a ser el prefijo. Ahora vamos a ver con respecto a los sufijos. A los sufijos. De la misma palabra flor. Flor. Vamos a ponerle verde para los sufijos. Ya, de la misma palabra flor. Un sufijo tendría que estar después de la raíz, ¿cierto? Después del lexema. Si entendemos que en está antes de flor, de la raíz, estamos hablando de un prefijo. Pero ahora necesitamos que hayan palabras después de la raíz. Es decir, que primero colocamos flor, la raíz, y luego necesitamos añadirle otra palabra más para que le dé significado de sufijo. Entonces, ¿qué podríamos poner? Florería. Aquí entendemos que vamos a encontrar la raíz dentro de ella, lógicamente, la cual vendría a ser flor, es la raíz, y en todo caso, hería vendría a ser el sufijo, porque está después de la raíz flor. Hería vendría a ser el sufijo, porque está después de la raíz flor. Cuando está antes de la raíz, ahí sí estaríamos hablando de un prefijo. Ahora vamos a ver, porque también existen palabras que presentan los dos casos. Porque tú, por ejemplo, acabas de ver la palabra enflorece y no te has puesto a pensar un poquito más allá. Enflorece no solamente tiene prefijo, también tiene sufijo y te lo voy a demostrar a continuación. Tenemos aquí enflorece. Vamos a ver. Enflorece. Dijimos que antes de la raíz está el prefijo. Después de la raíz está el sufijo, como acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Ahora vamos a analizarla. Tenemos enflorece. Primero vamos a subrayar, vamos a seleccionar la raíz. En este caso vendría a ser flor, porque es la unidad mínima. Flor, yo no puedo decir flow. No puedo decir enfloece, porque necesariamente es hasta la R. Entonces yo entiendo que hasta la R, o sea, flor completo es la raíz, porque yo no puedo disminuirlo. Ya no puedo disminuirlo porque ya no existen palabras con respecto a la idea que yo tengo de la flor, ya no existen palabras que se puedan escribir solamente hasta flo y de flo añadirle algo más. Necesariamente tiene que ser hasta la R. Flor. De ahí ya yo puedo. Florería, florero, florecilla. O sea, hasta flor, hasta la R, ya no continúa la coincidencia. Pero a partir de la R ya puedo cambiar. Por lo tanto, yo distingo que flor es la unidad mínima de la palabra enflorece. ¿Quién vendría a ser el prefijo aquí? El que está antes de la raíz. En este caso, ¿quién está antes de la raíz? Está en. Por lo tanto, en vendría a ser el prefijo. ¿Y quién está después de la raíz? S, de florece. Entonces yo entiendo que S vendría a ser el sufijo.
De esa manera he identificado el prefijo y el sufijo de una palabra. Recuerda que hay algunas palabras que solamente tienen prefijo, hay otras palabras que solamente tienen sufijo y hay otras palabras que tienen ambos, tanto prefijo como sufijo. Muy bien. Habiendo entendido esta parte, la voy a borrar porque se sobreentiende que ya la tienes en mente para poder analizar las siguientes palabras. Recuerda que tienes que estar con un boletín, con una hojita de apuntes para poder entender los ejemplos y para que ya tú puedas desarrollar los ejercicios en el cuaderno o en la ficha. Tenemos la palabra cocinero. Vamos a analizarla. Con respecto a cocinero, voy a buscar la unidad mínima, hasta dónde ya no puedo reducir. Voy a decir cocinero, cocinita, cocinilla, cocina. Entonces, hasta la N, ¿no? Porque yo digo cocinero, cocinita, ahí ya estoy aumentando la I, cocinita, cocina y todas las demás palabras que se me pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se mantiene constante? Hasta la N. Cocinita, cocinero, cocina. Como hasta la N se mantiene constante, porque no hasta la I, sino hasta la N, porque yo no puedo decir cosita, porque estoy hablando de cocina, no estoy hablando de cosas. Entonces, de cosas en general, estoy hablando de cocina. Entonces, hasta la N yo entiendo que ya no se puede reducir más. Entonces, la raíz en este caso de cocinero vendría a ser cocín. Cocín. Y ero, ¿qué vendría a ser? Prefijo o sufijo. Está después de la raíz, por lo tanto yo entiendo que ero viene a ser el morfema sufijo. Sufijo. Y aquí tengo que esta es la raíz. Muy bien, pasamos a la siguiente palabra. Si te resulta difícil, tú tienes que analizar, pensar en todos los derivados de lo que implica cocinero. Piensa en todos sus derivados y compara hasta dónde coinciden todos. Piensa en todos los derivados, porque de repente hay uno que estás obviando y justo era una palabra antes. Así que por uno, la respuesta ya está errada. Entonces tiene que ser hasta lo más mínimo que tú encuentres para identificar de dónde a dónde es el límite de esa palabra, hasta dónde se corta y desde dónde ya comienzan los derivados. Ahora, con respecto a violinista, con respecto a la palabra violinista, tengo lo siguiente. Voy a tener que analizar de dónde a dónde es el límite de la palabra del cual ya puedo partir hacia las derivaciones, ¿no? Hacia los derivados. O sea, ¿cuál es la unidad mínima en el caso de violín? En el caso de violinista. Violinista, la unidad mínima vendría a ser, en este caso, violín. Violín. Hasta aquí. Porque a partir de la N, ya yo puedo cambiar, ¿no? Empezar a cambiar. Entonces, ¿qué puedo decir? Violín. Violín es lo mínimo que tengo, violín. Ahora, lo que ya puedo aumentar, añadir, vendría a ser ista, vendría a ser ines, violines, vendría a ser violinistas. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que está repitiendo? ¿Hasta dónde se está repitiendo? Hasta violín. Solamente hasta la N repito el mismo patrón. A partir de la N en adelante, ya voy a empezar a cambiar como ista, ines, istas, de esa manera cambio, pero violín se mantiene ahí, ¿no? Porque recuerda que violín, aparte de ser la raíz, también es un elemento, ¿no? Es un instrumento musical, entonces violín es la raíz. Acá de repente tú te puedes confundir y dices, pero acá se está repitiendo hasta la I, violinista, violines, violinistas, se está repitiendo hasta la I, entonces lo correcto sería hasta violiní, pero te estás olvidando del violín, pues. Violín no es hasta la I. Violín solito, que es un instrumento musical, no va hasta la I, se queda en la N. Entonces, eso es unidad mínima. O sea que a partir de la N
recién vas a comenzar a derivar para otros, pero violín es lo mínimo, se queda ahí, en violín. El instrumento musical se queda en N. Entonces eso es lo mínimo que tú lo has encontrado. No esto que todo está con ista, ines, istas, que de repente tú puedes pensar que es hasta la I. Sin embargo, no es así. Entonces yo entiendo que violín es la raíz y lo que sigue, es decir, istas, vendría a ser el sufijo. Vamos con la siguiente palabra. En este caso tenemos lavable. Voy a buscar yo la raíz. Lavable. A ver, lavable, lavemos, lava. Entonces, si hablamos de lavemos, lava, a partir de dónde ya no encuentro que puedo acortar más, hasta lab, ¿no? Lab. Entonces, esta vendría a ser la unidad mínima, esta vendría a ser la raíz o lexema. ¿Y qué viene después de ella? Lo que está después de la raíz se le llama sufijo. Entonces, hable vendría a ser el sufijo. Siguiente palabra, perezoso. Perezoso. A ver, tenemos entendido que aquí se separa de la siguiente manera. ¿Hasta dónde yo no puedo separar? Perezoso, que proviene de pereza, ¿no? Entonces, si acá yo pongo pereza, perezosa, entonces, ¿hasta dónde vendrías a coincidir todas estas derivaciones? Hasta la Z, ¿no? Hasta Pérez. Entonces, hasta aquí yo tengo entendido que estoy hablando de la raíz. Y todo lo que viene después, ese oso, ese perezosa, perezoso, pereza, todo ello vendrían a ser los sufijos. Sufijos, ¿no? Porque hasta Pérez coinciden. Después ya no puedo reducir más. Ahora, con respecto a submarino. ¿Submarino de dónde proviene? De marino, ya, pero ¿y marino de dónde proviene? De mar. Entonces lo más pequeño, y en este caso vendría a ser mar. La unidad mínima vendría a ser mar, porque ya no puedo reducir más, no puedo a lo que se refiere, ¿no? Porque tiene que tener un sentido. En este caso, si hablamos de submarino, nos estamos refiriendo a algo del mar. Entonces, marino también. Y marino, para marino hay otra palabra más pequeña que es mar. Entonces esa vendría a ser la mínima. ¿Quién está antes de la raíz? Está sub. Este sub viene a ser el prefijo. Y en este caso, ino vendría a ser el sufijo, lo que está después de la raíz.